Listo. Bien, colega. Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora una nueva versión, espero yo, de lo que trabajábamos en nuestros conversatorios. Los colegas de Piaget me han pedido que, un ratito, voy a poner también en el chat para seguir. Me van a ver dos veces en el... Ya, ahí está. Vamos a poner acá, vamos a compartir. ¿Se ve? Sí. Ya, muy bien. Bien, colegas, buenas tardes. Como les indicaba, eh, los colegas de Piaget me han pedido que trabaje con ustedes una variante de lo que hemos estado haciendo, que es básicamente nuestros conversatorios. Pero ahora ellos me han pedido que les agregue eh, preguntas. Ya me precisaron más o menos el ejercicio que ustedes requieren. Entonces voy a hacer la precisión. Eh, Imagino, y ese ha sido mi referente, ustedes pueden irlo aquí en el chat precisando, que todos ustedes están interesados en el proceso de ingreso a la carrera pública 2024, ¿no? El, esa evaluación que se da cada 2 años para ingresar a la carrera pública. Entonces, como me han pedido que trabaje algunas preguntas, lo que yo estoy haciendo es tomando las preguntas que se encuentran aquí en la página del Ministerio de Educación. Esta página que todos ustedes, se imagino, conocen, y acabo de ver que está en el chat del grupo, de la conversación que estamos haciendo ahora, estas preguntas. Yo les he adelantado, he hecho una selección, una curación, le llamarían los amigos bibliotecarios, una curación de preguntas, y con esa vamos a trabajar. Yo quiero hacer ahí una precisión. Igual sigue teniendo en esencia esta lógica de los conversatorios, entonces, por lo tanto, no está dirigido esta reunión a ningún nivel ni a ningún área en particular. Eso yo quiero que quede claro. Es decir, la lógica de la selección que he hecho de las preguntas y los temas que ahora vamos a desarrollar y lo vamos a sustentar se aplica indistintamente, sea de inicial, sea de primaria o sea de cualquiera de las áreas de secundaria, ¿no? Ciertamente, algunas de las preguntas tienen que ser seleccionadas eh, de algún nivel o de algún área, pero mi criterio de selección eh, siempre va a ser de que esa pregunta podría ser respondida por un docente de cualquier nivel o de cualquier área, ¿no? Entonces, colocándonos en contexto, eh, entonces imagino yo ahí, ustedes me irán corrigiendo, eh, hay en la prueba nacional, que es una primera etapa del proceso de evaluación docente de ingreso a carrera pública. Yo siempre trato de explicar a mis familiares, y supongo que ustedes también lo hacen, de que no solo es el examen, porque siempre dicen, no, los ingresan a la carrera con solo un examen. Siempre digo que no es así, que es un examen, luego una etapa descentralizada en la cual tienen que hacer una clase demostrativa, y luego de la revisión de su expediente, la entrevista, y además de que haya disponible alguna plaza donde ustedes se hayan escogido. De todas maneras, nos vamos a referir siempre a esta primera parte, a la prueba única nacional, y los temas que vamos a desarrollar van a estar asociados a una parte de esta de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares, pero van a ver que es una parte.
Esto que estoy aquí mencionando está en los temarios, lo he descargado este fin de semana también, esta semana para verlos, están en los temarios del ministerio y te indica dos cosas. Por un lado, como acá lo precisa, te indica que te van a evaluar la aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje, ¿no? Eso alineado a los enfoques y principios señalados en los documentos curriculares vigentes y la comprensión de teorías y de aprendizaje vigente y los fines y principios, eso es lo que vamos a hacer, de la educación peruana. Hay una segunda parte que yo adelanto, no hacen conmigo, ¿no? Que es esa que está vinculada a la didáctica específica y los conocimientos disciplinares, porque eso implicaría trabajar nivel y modalidad, y eso yo me adelanto, porque particularmente estoy viendo que hay un montón de personas, usualmente trabajamos 30, 40, estoy como 130, tengo problemas con ello, pero quiero precisarlo para que no haya luego ningún malentendido, ¿no? Entonces, hacemos la parte que se encuentra en azul, no la parte que está en verde, porque esa es de nivel o de área. Entonces, esa parte que está en azul, está en el concurso, ¿no? En el temario, es esta, ¿no? Es esta. Y de esa parte, para la jornada de hoy, no sé si habrá más adelante otra jornada, los colegas de proyecto me han indicado, yo siempre lo estoy tratando como que si fuera siempre una única clase. Si ya luego hacemos otros temas en buena hora, he escogido la parte de principios de la educación peruana y lo de los enfoques transversales. Esa ha sido mi selección, ¿no? Puede ser que más adelante está Rocío en el chat, está colocado dos veces, ¿no? Dos veces lo han colocado a las 5:31 cuando recién empezó las clases y lo han vuelto a colocar a las 5:35, 5 minutos después de comenzar la clase. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Eventualmente, si tenemos otras reuniones, podemos ir tocando algunos otros temas. Algunos de esos temas de ahí no se pueden tocar en una sola clase, son mucho más extensos que eso, pero ya veremos, ¿no? Entonces, está bien, quiero que quede claro el contexto en el cual estamos trabajando para que no haya ningún malentendido, ¿no? De ningún elemento. No me gustaría que se sintieran Lisette nuevamente está ahí, está en el chat. Lo han puesto a las 5:31, un minuto después de empezar, y a las 5:35, 5 minutos después de haber empezado, ¿no? Y lo acaban de volver a poner a 5:39. Entonces, con ese material vamos a trabajar, y esa es la lógica. Y entonces vamos a explicarnos, porque usualmente cuando nos hemos reunido, trabajábamos y conversábamos acerca de un tema en general, ¿no? De manera pedagógica. Ahora, con esta precisión, lo vamos a vincular más directamente a esas preguntas, ¿no? A las preguntas que, vuelvo a insistir, son preguntas que son totalmente públicas, que están en la página del ministerio, que todos los pueden descargar. Tengo amigos de Colombia, de Argentina, que las descargan y les gusta consultarlo. Todos ustedes lo pueden hacer. Y el plus que nosotros damos en el trabajo que vamos a hacer es que comentaremos las respuestas entendiendo por qué ha sido una correcta y por qué las otras son incorrectas, cosa que también invito, y que en la hoja de trabajo está organizado así, que haya una justificación de la respuesta. ¿Está bien? Vamos a tener obviamente algún comentario que sustente lo que estamos afirmando, ¿no? Para que no sea yo digo que, o lo digo porque ahí el solucionario lo dice, sino que hay una comprensión de lo que se está haciendo. Nuevamente, todos los materiales que compartimos están a disposición de ustedes
las páginas de el Ministerio de Educación, ¿no? Bien. El primer elemento, cuando hablamos de principios de la educación peruana, nos estamos refiriendo a lo que se menciona en la Ley General de Educación en el artículo 8. Por si acaso, aquí abajo también, cuando les pase el PPT, eso sí, no le empiecen a pedir, porque los colegas de PILLEC solo lo van a tener cuando terminemos la jornada, ¿no? Está el link donde se pueden descargar directamente la Ley General de Educación. Y el artículo 8, que tiene como nombre Fines y Principios de la Educación Peruana, indica que tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo y se sustenta en 8 principios, ¿no? Y ya para no parecer malcriado, por si acaso, a las preguntas que estén referidas al material, considerando que son 11 minutos después del inicio de clases, ya no las voy a contestar. Supongo que entre ustedes se pueden pasar los materiales, los que lo hayan descargado en su momento. Ya. Los principios de la educación peruana, que como elemento clave coloca a la persona como centro, y eso es fundamental en el tema de la evaluación, porque es vital. Porque va a significar que cuando ustedes respondan las preguntas, ¿no?, en las opciones A, B, C, su criterio de verdad siempre va a ser esa respuesta, la que voy a marcar, va a tener que tener al estudiante como centro, ¿no? No significa eso que el docente desaparezca, pero sí significa que si el docente aparece, aparecerá como mediador y que la persona principal va a tener que ser, o el agente principal va a tener que ser siempre el estudiante, ¿no? Bueno, yo lo voy a repasar, lo vamos a mencionar ahora. Los principios son esos, no los voy a leer todos en general, he hecho un pequeño resumen al final. Tuvimos ya un conversatorio al respecto, solo que ahora le estamos agregando preguntas. Por ejemplo, un principio de la educación peruana es la ética. Y cuando les pregunten o que ustedes se enfrenten a una pregunta asociada a la ética, será siempre la respuesta vinculada a valores, ¿no? Es decir, usualmente creo que es seleccionado una en la hoja de trabajo, hablan de la reflexión ética. Entonces, si hablan de la reflexión ética, en el fondo están hablando de la reflexión respecto a los valores. Un principio importante también es el de la equidad, ¿no? Y la equidad, si estuviéramos en presencial, supongo, haría el ejercicio. La equidad suele confundirse, suele pensarse que la equidad es dar a todos por igual. Y aquí en este ejemplo, que encontré en internet, me gustó. Y eso no es cierto, y además no es lo que se busca en la educación. Esto es igualdad. La igualdad es a darles todos por igual. Pero acá los que quieren ver el partido de béisbol, si a todos les doy un cajoncito, él no le sirve de mucho, él no lo necesitaba, y bueno, él sí, ¿no? Equidad es darle más al que más necesita, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en educación? ¿Me pueden decir usted, Julio? ¿Cómo se traduce ese elemento en educación? Se traduce, por ejemplo, podrías tener 3 estudiantes, iniciar primaria y secundaria del nivel que ustedes sean, en los cuales siempre su papá y su mamá les contesta, lo tienen en el grupo de WhatsApp, vienen con los materiales que usted les pide, sus cuadernos, sus libros, siempre arreglados, perfecto, siempre llegan puntuales, nunca faltan, o si faltan la mamá avisa. Y luego podrían tener otros 3 alumnos.
siempre desarregladitos, cochinitos, llegan tarde, a veces no vienen, no traen sus materiales, no traen sus cuadernos, etcétera. Y por un principio de equidad, por un principio de equidad, ¿a quién tendrían que darle mayor atención? ¿A los tres primeros o a los tres segundos? A los tres segundos. Y ahí no es que tú eres un buen profesor o una buena profesora y que eres buena persona. No, no, estás cumpliendo con los principios de la educación peruana. Otro principio muy fuerte y que es importante trabajarlo es el de la inclusión. Y lo vamos a ver hoy día, por eso unió los temas, y este a la vez es también un enfoque, el enfoque inclusivo. El resumen fundamental de la inclusión es que en la educación básica peruana nosotros no discriminamos a nadie por ninguna razón. Inicialmente, el concepto siempre fue acuñado en función de las personas con necesidades especiales, con discapacidad. Pero en el tiempo eso se extiende a grupos sociales excluidos, a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Tenemos una gran población de migrantes venezolanos, ¿no es cierto? O tenemos migración interna de una zona a otra zona, no tan histórica como la que yo viví, los que somos de 50, 60 años vivieron la migración de la sierra hacia la costa, pero existe el factor migratorio y uno siempre debe trabajar la inclusión, que significa fundamentalmente no discriminar a nadie por ninguna razón, como dice ahí al principio, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, ¿no? Eso es importante porque el nuestro es un país que en realidad, si lo vemos en comparación de otros países vecinos, ha abrazado la modernidad muy tarde, digamos. Nuestra sociedad fue una sociedad oligárquica, centralista, hasta casi bien entrada a los 70 del siglo pasado, ¿no? Y recién, en la época del gobierno militar, se hicieron procesos de democratización. Eso es bien irónico, pero los profesores sociales lo pueden explicar. Entonces, ese remanente discriminatorio que en otros países tú no encuentras, que han visitado algún país vecino, no los van a encontrar, en el nuestro todavía se mantiene por ese fenómeno, que en realidad somos un país relativamente nuevo en lo que es la modernidad. También están los principios de calidad. Esa es siempre una discusión acerca de si nosotros como docentes podemos brindar una educación de calidad, porque siempre, y supongo desde una perspectiva capitalista, le damos o traducimos que calidad es recursos. Y digamos, si ya yo puedo dar una educación de calidad si tengo una buena aula y buenos escritorios y salones y computadoras, y eso no es cierto. Digamos, la calidad, si la vemos desde los procesos educativos, está relacionado a que yo planifique lo que voy a hacer, ejecute lo que he dicho que voy a hacer, evalúe lo que he hecho y haga constantemente una revisión de ese proceso. Si yo cumplo esa lógica, estoy brindando obviamente una educación de calidad. El principio de democracia está asociado al enfoque transversal de derecho. Y ese es otra vez un elemento fundamental, ¿no es cierto? Como enfoque transversal es el enfoque de derecho. Como principio es el tema de la democracia. Y ahí es un elemento central, que es la promoción de respeto irrestricto a los derechos. La libertad de conciencia, pensamiento y opinión. Ahí es bien interesante, porque yo a veces cuando he conversado con docentes, algunos, los más lúcidos, siempre me dicen, Julio, pero ese principio es riesgoso, porque la gente que no es democrática se vale de él, ¿no? Es cierto, los que hemos sobrevivido a los 80 y 90 sabemos de eso, ¿no? Pero eso no puede
mellar nuestra mirada de que el tipo de sociedad que tenemos que construir es una sociedad democrática. Ciertamente, se abusa de eso. No les tengo que mencionar con nombres ejemplos que han abusado del respeto a los derechos para sus propios fines, pero desde la escuela tenemos que trabajar eso muy fuerte. Otro elemento es el muy asociado al de inclusión, es el de interculturalidad, en el cual asumimos a la diversidad como una riqueza, ¿no? Eso es bien reciente. Acá los colegas que tengan 30, 40 años les puede parecer de siempre, pero eso es bien reciente. En este mismo periodo que les decía en los 70, que fueron que nos movieron de una república oligarca a una república mucho más democrática, aún en esa época, la escuela, el Plan Tupac Amaru, yo me acuerdo, era bien tradicional. El Plan Tupac Amaru no planteaba o no consideraba a la diversidad como una riqueza. Es más, yo me acuerdo, lo tengo ahí, lo he revisado, supongo que usted se lo puede revisar, pero debe estar en internet en algún lugar. Ellos decían que la escuela nos debe hacer a todos iguales, ¿no? La diversidad como una potencialidad, eso es algo bien reciente, ¿eh? Es más de la última década del siglo pasado y más de este siglo, ¿no? Y eso incluye varios retos, ¿no es cierto? El respeto hacia otras culturas, hacia otras manifestaciones culturales que tenemos que trabajarla desde el aula. Y finalmente, para no aburrirles y empezar a hacer lo que más les interesa, ver preguntas en las cuales eso se evidencie, está la conciencia ambiental, que es el cuidado del medio ambiente, y el principio de creatividad e innovación. Todo esto yo lo he puesto en una hojita. Esto es copia textual de lo que está en la ley, pero acá lo he puesto con una hoja que resume, ¿no es cierto? El principio de educación peruana como claves, como ideas para recordar, ¿no es cierto? Si la pregunta viniera acerca de ética, nos van a hablar acerca de valores. La respuesta tiene que ir por el lado de los valores. Si hablamos de equidad, se está refiriendo a darle más siempre al que más necesita. Si hablamos de inclusión, es no discriminar a nadie por ninguna razón, por ningún motivo. Si hablamos de calidad, es la determinación de metas, de cómo alcanzarlas y cómo evaluarlas. Si hablamos de... gracias. Si hablamos de democracia, estamos hablando de respeto a los derechos. Hay un error común que tenemos no solo los docentes, sino a veces también hasta la sociedad misma, es entender que la democracia solo es el acto de votar. El acto de votar es un ejercicio democrático, pero no es la democracia en sí misma, ¿no es cierto? La democracia es respetar los derechos de los demás. Es más, respetar los derechos de las minorías es todavía el acto más democrático. Eso se asocia con lo de interculturalidad, el respeto a todas las manifestaciones culturales, por ejemplo, ahí llevado a educación. Ya se escucha menos, pero yo me acuerdo que en mi época y hasta años recientes había eso de habla bien. Cuando alguien hablaba con alguna influencia de alguna lengua que era su lengua original, quechua, aymara o de una lengua amazónica, no habla bien el castellano. Eso no existe. Todos hablamos bien el castellano, ¿no? Porque todos lo utilizamos para comunicarnos. Yo hablo este castellano porque he nacido, crecido, vivido, trabajado gran parte de mi vida en Lima. Si yo hubiera nacido, crecido, trabajado, vivido y estudiado gran parte de mi vida en Iquitos, en Puno, en Sullana, hablaría el castellano de una manera distinta, pero no es ni menor, ni mejor, ni peor, ¿no? Y esa manifestación cultural, siempre en el marco de respeto, tendría que ser respetada. No hay por qué imponer todo un esquema y un formato para que todos encajen.
Ahora, ahí hay todo un tema. Redes sociales y de primaria podrían reclamar Julio y la cultura urbana, ¿no? Es decir, esto, los mensajes de los emojis, las letras de reggaetón y del trap, eso también es cultura, ese es todo un tema para discutirlo, pero acá no estamos hablando de manifestaciones culturales asociadas a procesos sociales, no algo más coyuntural, creo yo, pero es mi posición, finalmente podría estar equivocado, como que es la cultura urbana. La conciencia ambiental está asociado al cuidado del medio ambiente y la creatividad e innovación a la producción de nuevo conocimiento. Entonces, hay un conjunto de preguntas asociado a eso que las he seleccionado, las he diferenciado de esta manera, donde no hay una mención explícita a enfoque, es decir, no dice enfoque intercultural, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí a la parte de diálogo, dice diálogo, no dice enfoque. Las he seleccionado para este paquete de preguntas que yo espero me abarque más o menos la primera hora. Y he reservado el segundo paquete de preguntas donde sí dicen explícitamente el enfoque, para cuando hablemos del enfoque intercultural. Antes de ver el ítem, yo quisiera hacer algunas reflexiones de trabajo que yo supongo que también les puede servir. Los peruanos tenemos la mala costumbre, o por lo menos los limeños, de que le cambiamos el nombre a las cosas, ¿no es cierto? Es decir, mis amigos extranjeros siempre me dicen, ustedes le llaman a la avena Quaker, a la pasta de dientes Colinos, a la máquina de afeitar Gillette, ¿no? Y creo que es una manía cultural nuestra, otras sociedades no lo hacen, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión de que, por ejemplo, siempre he escuchado hace muchos años, cuando empezaba a dar estas charlas, de que me preguntaban, me invitaban así como a colegas de Piaget, de otras universidades, otras instituciones, me decían, Julio, quiero que hagas preguntas de casuística, en una época en la cual el ministerio todavía ni liberaba sus preguntas. Y yo no lo entendía, ¿no? Pero el concepto de casuística, que es un concepto tremendamente errado, es esto que están viendo aquí. Los que hayan llevado, y espero que entre los 170, 60, más de 170 debe haber alguno que haya llevado una maestría en evaluación, sabrá que a lo cual ustedes se van a enfrentar el día del examen es a lo que se llama una prueba de selección múltiple. Las pruebas de selección múltiple por su tipo de ítem pueden ser de tres tipos: de enunciado directo, de incompleto y de condición previa. Como ustedes verán, 99% de las veces va a ser de condición previa. Esto es, ese es el ítem, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es esta: ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? Y esta es la condición previa. No es que la condición previa te dé la respuesta, obviamente tendrías que entender lo que hemos visto, que es intercultural, etcétera, para poder responder. Pero esa figura se va a mantener. 95% de las preguntas que se enfrentan, salvo en determinadas áreas, no he visto de otra forma, son ítems de condición previa. Es decir, que antes de la pregunta hay un enunciado que debemos leer. Y con este vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver cómo nos va. Finalmente es la primera vez que estamos teniendo una jornada de este tipo en el año. Como saben, las preguntas allí están en en el chat. Se han puesto los colegas de pie como 5 veces, pobres, han tenido que ponerlo varias veces, ¿no? Descárguenlo si no están aquí. Léanlo y yo voy a dar un máximo de 3 minutos. Son las 5:59, a las 6:02 voy a revisar en el chat cuál ha sido su respuesta. Pero entendiendo que las preguntas pueden haberla visto más de N veces, no me interesa tanto la respuesta que decir A, B, C, sino por qué esa que ustedes están seleccionando es la respuesta. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces yo me quedo en línea, 3 minutos, 6:02, 6:03, revisamos sus respuestas. Los colegas de Piaget, por si acaso, nunca activan los micrófonos por razones graciosísimas que nos han pasado. Así que tienen que escribir en el chat siempre
obligatoriamente. 3 minutos. Gracias, Ana. Bien, vamos a empezar. El ejercicio que he hecho, Ana, es el que yo espero que ustedes hagan idealmente, ¿no? Vamos a ver toda la pregunta. Dice, los estudiantes de segundo grado han organizado los acontecimientos más importantes de sus vidas en una línea de tiempo. Durante la presentación de Suni, un estudiante, se desarrolló el siguiente diálogo. Suni, esta foto es de mi primer cumpleaños. Era una guagua. Carla, ¿qué es guagua? ¿Qué palabra tan rara? Suni, en la región en la que nací, a los niños les dicen guaguas. Si el docente desea aprovechar la situación para promover el diálogo intercultural, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? Si ustedes se dan cuenta, está hablando de un concepto que no está en el currículum. Por lo tanto, me debo guiar simplemente por mi comprensión del mismo. Diálogo intercultural. Lo de interculturalidad ya lo hemos visto ahorita en los principios, ¿no es cierto? El valorar a todas las culturas por igual. Diálogo no existe en el currículum como tal, entonces debemos entender que se está refiriendo a que dos o más culturas estén hablando en un mismo nivel. La respuesta que tenga esa idea, la de dos culturas, dialogando entre sí, será la correcta. Veamos las que no podrían ser, como ustedes mismo han dicho, y aquí alguno de ustedes lo ha mencionado. Vamos a empezar con algunos que han estado mencionando. Por ejemplo, uno de ustedes ha justificado correctamente. Dice, la C no, porque les llama la atención y eso no genera un buen clima. Es cierto, ¿no? La más obvia que podríamos no marcar sería, no incomoden a Suni, cada familia tiene sus costumbres. ¿Acaso le gustaría que otros se burlen o los moleste por el nombre cariño que los llaman? Recuerden que una de las normas de convivencia es el respeto. Esa no puede ser la respuesta. Porque la pregunta me pedía cuál de estas situaciones sería aquella que promoviera el diálogo intercultural. Ahí ya no lo está promoviendo, lo está cortando, está diciéndole ya no le molesten a Suni, ¿no? Es decir, está cortando toda la posibilidad. Daniel, por ejemplo, menciona también que no podría ser la B. ¿Acaso no han escuchado la palabra guagua? Es una palabra que viene del quechua. Pueden preguntar a sus familiares mayores si han escuchado esa palabra. Ahora, ¿qué les parece si pedimos a Suni que continúe? Cierto, da más apertura que en la A, que en la C, pero igual no está fomentando el diálogo, no hay una mención a dos culturas, ¿no? No hay una mención a dos culturas. Respetó, dijo que venía del quechua, pero no. En cambio, veamos la respuesta correcta, ya por descarte, pero siempre por justificación, es la A. Veamos ahí lo que ustedes han dicho. Dice, porque el docente motiva a los estudiantes a expresar los costumbres de otras regiones, dice Geiser. Y es cierto, ¿no? Mira, qué interesante lo que comenta Zúñiga. Yo soy del norte y allá a los niños le dicen churres. A mí, por ejemplo, me decían churrito de niño. ¿Alguno de ustedes tiene otra familia en otras regiones? ¿Conocen otra forma de llamar a los niños? Y ahí se generó el diálogo. Porque está la mención quechua a guagua, está la mención costeña, norteña, churrito, y podría hablar guambrillo o cualquier otra. Está generando que haya un diálogo. ¿Se dan cuenta? Ahí. Esa es la respuesta. Orbelina dice la A, el docente permite que los estudiantes en su contexto y puedan comentar el significado de cómo le llaman a los niños en sus regiones. Ahí está. Bien, por si acaso no crean que no he sido consciente, y lo voy a mencionar ahorita, de que ha habido respuestas que han sido equivocadas. Y yo eso quiero que se mantenga. Me explico. En un enfoque por competencias, las personas desarrollan sus saberes. En un enfoque por competencias, equivocarse no es algo malo. Equivocarse es solamente una evidencia de que estamos aprendiendo. Si no nos equivocamos, jamás vamos a aprender.
Entonces, no quisiera, igual sí les digo que yo voy a corregir, pero yo no quisiera que el hecho de que si alguna vez se equivocan, ustedes digan, no, qué vergüenza, los colegas van a pensar que me he equivocado, etcétera, ya no voy a volver a contestar nada, nada. Si te has equivocado, estás aprendiendo. Y miren, en el mejor de los casos, qué bueno que te equivoques aquí, en esta conversación entre colegas que están preparándose para la evaluación, y que no te equivoques al día del examen. ¿Ya? Con ese espíritu vamos a continuar. Felicitaciones. Y esta es la manera con la cual vamos a trabajar. Bueno, insistir, las respuestas están ahí. Lo que interesa siempre es la justificación. ¿Por qué? Porque esta pregunta no creo que vuelva a venir, pero puede venir, va a venir, puede venir otra pregunta nuevamente acerca de lo que es lo intercultural. Y ahí sí tendríamos que tener esta lógica que acabamos de tener. Entonces, continuemos. Ahora apareció otro término. También la escogí porque acá habla de convivencia intercultural. Esta misma lógica, 6 y 9, 6 y 12, y ahí revisamos y conversamos. Por si acaso, yo sé que a algunos se les puede ir la señal del internet, algo así, siempre vamos a avanzar. Yo al final de la charla voy a mirar a los colegas de Piaget, el PPT con la flechita que tiene las respuestas para que siempre la tengan. Así que si alguna vez se les va el internet o salen, pasa algo, me estén por favor pidiendo, ¿y cuál fue la respuesta de la 3 de la 4 cuando hayamos avanzado? Si retrocedemos se va a hacer toda una confusión, ¿ya? Pero tampoco no quiero quedar como una persona maleducada que no atiende a su reclamo, sino hay que optimizar siempre el tiempo. 3 minutos, veo sus respuestas. Muy bien, gracias. Algunos me están escribiendo de manera directa, está bien, no hay ningún problema con ello.
¿Se siente mejor así? Por mí bien, perfecto. Bien, veamos, ahí está. Daniel, Ivonne, Orbelinda, Ana. Sí, sí los leo. Esa es la ventaja esa es la ventaja de que el Zoom. Veamos. Dice, la docente pedía a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de esas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Carmela, mi familia es de Cusco. Y mi papá dice que a él le gusta hacer cuentas con la yupana, un instrumento con el que se hacen cálculos. Alonso, ¿para eso es la tabla con huequitos que has traído? Yurisa, yo nunca la había visto, qué raro. La yupana. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer la convivencia intercultural entre los estudiantes? Entonces, insisto por una segunda vez, lo voy a hacer solo 3 veces para que recordemos. Preguntas con condición previa, ¿no es cierto? Esta es la pregunta, esta es la condición previa, que no es que nos dé la respuesta, pero sí nos la constituye. Y tenemos 3 opciones, esas son las clásicas. Hay un elemento, al igual que el diálogo intercultural, convivencia intercultural tampoco existe en el currículum, ¿no es cierto? No es un término curricular, digamos, ¿no? Como enfoque intercultural. Entonces lo que tenemos que hacer es manejar nuestros niveles de comprensión. ¿Cuándo existe una convivencia? Cuando 2 personas, 2 culturas, 2 sociedades conviven en un mismo espacio, ¿no? Comparten un mismo espacio, ¿no? Entonces, si yo quiero ver aquella que está trabajando lo que es convivencia, lo que haré será eso. ¿En cuál de ellas están 2 culturas, las 2 culturas eh, a la vez, compartiendo un mismo espacio? Será en la A, evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación. Obviamente que no. Ninguno de ustedes he visto que la hayan seleccionado. No, esa es más, los que harían ítems dirían, ese es un mal distractor, ¿no es cierto? Porque inmediatamente se nota que no es la respuesta. No tiene nada que ver con lo que te han preguntado, ¿no? En la otra opción sí ha habido eh, alguna confusión. Algunos de ustedes, hasta en externo y interno, eh, les ha engañado, pero básicamente para eso está el ítem, ¿no? Por eso existe. No ponen otro color, porque no es necesariamente rojo. C, dice, solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los otros instrumentos incaicos como los quipus. Entonces, ¿por qué me ha podido engañar? ¿Por qué pueden haberse confundido con esta? Porque han visto otra cultura. Pero si ustedes notan, la pregunta decía o dice convivencia intercultural. Aquí no hay convivencia intercultural, están hablando solo de la cultura quechua o la cultura inca. Ahí no hay ningún diálogo, ni ninguna convivencia, ¿no? Ahí no hay. Vuelvo a insistirlo para los que lo han marcado, porque varios de ustedes lo han marcado. En el C no hay convivencia intercultural porque solo está haciendo una mención a lo quechua, a lo incaico. En cambio, en la respuesta correcta, vamos a ponerle de azul, dice, pedir a Carmela que explique cómo se usa la yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan problemas de edición utilizando la yupana. Es decir, una cultura está de Carmela dando la opción a otras culturas a manifestarse. Y ustedes lo expresaron correctamente así. Ha habido varios de sus comentarios. Me doy cuenta que han aprendido a usar muy bien el Zoom.
de no cargarlo sino en los mensajes directos, ¿no es cierto? Han mencionado, a ver, voy a leer algunos de ellos, no todos. Los leo todos, pero no los ver todos en voz alta. Eh, Me dicen, a ver, acá dice la B. La docente permite la interacción de los estudiantes y resuelve problemas de edición. Así está generando que valoren lo presentado por su compañera. Y además porque los otros son otra cultura. ¿No es cierto? La B, dice otra colega, porque va a explicar cómo se resuelven problemas de edición utilizando la IPANA. Además se evidencia la convivencia. Se evidencia porque otros estudiantes que vendrían a representar otras culturas resuelven el problema de edición. Varios dijeron B, B, B. Otro dice B, ya que hace un énfasis en la utilización y manejo de la yupana por otras culturas. Ahí está, está bien. No estoy leyéndolos todos en voz alta, pero sí lo estoy leyendo a todos ustedes que lo están comentando. Bien, felicitaciones de hacerlo así en el chat de manera directa, porque de esa manera no todos les llega necesariamente el chat. A veces yo sí les voy a pedir que compartan, pero por mí, excelente que lo estén haciendo ahora de esta manera. Veamos una más. Ya. En esta están pidiendo, les doy como la pista, siempre, la reflexión ética. Ya hemos hablado que lo ético hace referencia a valores, ¿no? Entonces, si el docente quiere que los estudiantes reflexionen éticamente, a que ellos reflexionen éticamente, a ver, esta pregunta es como de otra naturaleza, ¿cierto? Dalia, el material está colocado 9 veces en la plataforma, a las 5:01, 5:31, 5:35, 5:39 y 5:42, por si acaso. Si es que no más. Si en acaso que alguno de los colegas que lo haya descargado que te lo envíe. Esto le voy a agregar a una anécdota que tenía cuando era presencial, ahora le comento. A ver, dice, veamos la pregunta. Muy bien. En esa no están sustentando, pero ya, así hay un sustento. A ver, veamos. Un docente presenta a los estudiantes de quinto grado la siguiente situación hipotética. Lo primero que está diciendo es que la situación no es real. Es una situación hipotética. Fernando regala uno de sus juguetes a su amigo, quien se alegró mucho por el regalo. Luego de felicitarlo por su acción, la docente pregunta a Fernando por qué lo hizo. Él responde, porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. Es una situación hipotética. El docente busca que los estudiantes reflexionen éticamente, ¿no?, sobre la situación presentada. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para cumplir su propósito? Ya, ahora vamos a hacer mención a ese más pertinente. ¿Qué significa? Podría ser, no siempre es, el ministerio no suele cumplir una regla con eso. Podría ser que todas las respuestas sean correctas, ¿no? Es decir, que no es que una es correcta y las demás son incorrectas. Podría ser, no digo que lo sean, podría ser que todas las respuestas sean correctas. Pero lo que estoy diciendo ahí es que una va a ser más pertinente. Es decir, una va a ser más que las otras. No es que puede ser B y C o A y B, no. Una va a ser más. Eso te lo está indicando. Luego hay otro elemento. Te está diciendo que quiere que los estudiantes reflexionen éticamente. ¿A qué se refiere eso? Obviamente a que la reflexión sea de los mismos estudiantes, ¿no es cierto? No es que el docente le diga qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino que sean los estudiantes quienes lleguen a esa reflexión. Veamos los casos entonces. Mira, si
Si consideramos las intenciones de Fernando para arreglar su juguete, dirían que fueron egoístas. ¿Por qué? ¿Aconsejarían a Fernando que actúe de forma generosa en otra situación? ¿Qué le dirían? Buena opción. B. Antes de saber la intención que tuvo Fernando, ¿qué pensaron sobre su acción? ¿Por qué? ¿Cambiaron su opinión acerca de la acción que realizó Fernando luego de conocer sus intenciones? ¿Por qué? C. Cuando el amigo de Fernando recibió el regalo, ¿cómo creen que se sintió? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones que Fernando para regalarle el juguete? ¿Y ustedes cómo actuarían? ¿Cuál de los tres? Y aquí me estoy dando cuenta que la respuesta correcta no ha sido, que es muy interesante, la respuesta correcta no ha sido seleccionada por la mayoría. ¿Ya? Entonces vamos a, si es ese tipo de preguntas, vamos a entrar primero a la respuesta y luego, a ver, la respuesta es la B. Ninguno de ustedes la justificó. En cambio, justificaron la que era el mejor distractor. Pero veamos cada uno primero, ¿ya? Veamos primero el distractor más lejano, que era el A. Si consideran las intenciones de Fernando para arreglar su juguete, dirían que fueron egoístas, ¿por qué? Acá él diría que sí o que no. ¿Aconsejarían a Fernando que actúe de otra manera, de otra forma generosa en otra situación? ¿Qué le dirían? Es como un consejo, es una cuestión posterior. No, eso no generaría reflexión ética, porque la reflexión ética sería sobre el mismo caso, no qué va a pasar después. Lo mismo aplica, exacto, no hay reflexión. Lo mismo ocurre, o en menor medida, con la C, que es la que ha engañado a varios. Cuando el amigo Fernando recibió el regalo, ¿cómo creen que se sintió? Porque es simplemente una inferencia, porque nadie, acá no dice cómo se sintió el amigo de Fernando. ¿Cómo creen ustedes que actuaría si enterran las razones para regalarle el juguete? ¿Y ustedes cómo actuarían? En todos los casos son inferencias, no son una reflexión ética propiamente dicho. Ahí hay que fijarse en la pregunta. En cambio, miren, en la respuesta correcta, que sí, vale, ustedes sí la seleccionaron, pero no la justificaron. Es la primera vez que no la justifican. ¿Ya? Que no la justifican es, antes de saber la intención que tuvo Fernando, ¿qué pensaron sobre su acción? Porque, es decir, ahí está. ¿Qué pensabas de la acción de Fernando en la primera parte? Regala uno de sus juguetes que se alegró mucho y lo felicitaron por su acción. ¿No? Ah, mira, está. Y luego, cambiaron sus opiniones acerca de la acción que realizó Fernando luego de conocer sus intenciones. ¿Por qué? Es la segunda parte de la pregunta, de la historia. Y en las dos veces te pregunta por qué. Ahí estás reflexionando. Un poco más complicada, pero la idea es esa. Y por si acaso, a los que se han equivocado, ¿qué hemos quedado? No hay nada malo en equivocarse, ¿no? El equivocarse simplemente es una evidencia de que estamos aprendiendo, no es otra cosa, ¿no? Estamos aprendiendo, corregimos y aprendemos, ¿no? Esa es la lógica del trabajo. Una más. Aquí, por si acaso, es también reflexión. Y es reflexión ética, aunque no lo dice abiertamente, pero es reflexión sobre un estereotipo. Un estereotipo es cuando pensamos que algo se aplica a toda una comunidad, a un grupo social, a un grupo étnico, ¿no? Estereotipamos, es decir, a los italianos les gusta la pizza, a los españoles la paella, a los peruanos el ceviche, y hay peruanos a los cuales no les gusta el ceviche. Entonces, un estereotipo es eso. Bien, misma lógica, nos vamos a pasar un poquito el tiempo que había previsto, pero creo que vamos en buen camino. 6:31, 6:34 revisamos. Otra vez, el material lo han compartido a las 5:31, 5:35, 5:39 y 5:42. Ah, Claudia, bueno, una reflexión ética es una reflexión sobre valores.
está reflexionando sobre los valores. Acuérdense que cuando hemos hablado de principios de la educación peruana, hemos hablado que el primer principio es la ética. Y cuando hablamos de ética, está ahí va a estar en el PPT ahora cuando ustedes lo puedan leer, es eh, acerca de los valores. Entonces, una reflexión ética es una reflexión sobre los valores que se presentan en una situación. Además, y ahí, claro, se escapa al scope de esta reunión, eh, esa reflexión ética tiene que surgir del mismo estudiante. Ah, interesante. Entonces, algo que yo pensé que había sido algún aprendizaje ha sido algo que se ha impuesto. Ya no importa, ahorita lo converso entonces. A ver, los estudiantes de quinto grado están investigando acerca de la diversidad de las regiones del Perú. Durante una de las actividades, un estudiante dice lo siguiente. El otro día, un señor en la televisión dijo que el clima de las regiones influye en el comportamiento de las personas. Como ejemplo, el señor mencionó que en las regiones donde hace mucho calor las personas son más flojas y no les gusta trabajar. La docente considera necesario promover la reflexión de este estereotipo, claro, ¿no? Es decir, el hecho de que en las zonas que hace mucho calor la gente sea floja y no le gusta trabajar es un estereotipo. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? Ahora, el punto ahí es que ¿cómo hace eso sin que sea ella la que haga la corrección? Porque eso sería como lo más tentador, ¿no es cierto? Entonces veamos las opciones. A, compartir con los estudiantes ejemplos de personas que destacan por su dedicación al trabajo y viven en regiones con diferentes climas. Luego preguntarles qué creen que influye en esas personas para que sean muy trabajadoras. Entonces, ¿qué tanto influye si una persona, que una persona sea trabajadora o no? Esa aparece, mantengámosla ahí. Veamos las otras. Preguntar a los estudiantes cómo creen que se siente trabajar cuando hace mucho calor. Las personas tendrán ganas de trabajar. Luego explicarles que deben considerar que el calor genera mayor desgaste físico y que por lo tanto hay que comprender la necesidad de las personas que se habitan en zonas con climas cálidos. No, no es cierto, porque esa no está generando la reflexión, ¿no? Sino está sustentando en cambio la idea. En este caso está afirmando el estereotipo, esa no puede ser. La C, explicar al estudiante que no es recomendable formarse una imagen de un grupo de personas a partir de una sola característica. Luego preguntarles, ¿acaso no se puede reconocer aspectos positivos en las personas que habitan regiones donde la temperatura es muy alta? ¿Por qué enfocarse solamente en los efectos negativos? Tampoco, ¿no es cierto? Porque está sustentando. ¿Cuál es la única de las que está ahí que está generando reflexión? La A. ¿No? Julio, pero la B y la C son correctas. Sí, también son correctas, pero no generan una reflexión. Es en la B donde le dice, cuando le comparte ejemplos de personas que trabajan en son distintas regiones, diferentes climas y que destacan. Y luego hacerles la pregunta de si influye el clima o no. Esa es la respuesta. Bien, a ver, algo que había pensado que era un, este, un aprendizaje, me doy cuenta aquí, ese es el tema de que uno de ustedes recién me lo hace notar, es de que no lo sabía, de que se encuentran bloqueados respecto a escribir a todo el grupo. Los colegas de Piaget sí, y es más, yo sí puedo escribir a todo el grupo, de saber, en ver, sí, yo puedo hacerlo, cambio y pongo meeting group chat y pongo buenas tardes, a ver, pero puede ser que es porque tenga este privilegio de co-host, ¿no? En teoría, deberían ustedes poderlo cambiar. Ya si los colegas de pie han impuesto, a mí no me gusta que el chat esté cerrado. No tengo problemas en que el mensaje sea directo a mí, porque no les está permitiendo leer lo que los demás colegas están comentando. Ya no importa, ya estamos a más de una hora de haber empezado. ¿Ya? Eh,
Pero si es más adelante, sí lo voy a poner como condición. Si ustedes son los mismos que vinieran en un próximo momento, la condición siempre es que se respeten, ¿no? Porque ahí me acuerdo que años anteriores se molestaban de las cosas que se decían. Ahorita no lo voy a cambiar. Creo que ustedes podrían cambiarlo. Que ahí, como le dice direct message, pueden decir meeting group, chat, y pueden escribir, pero si no es así, igual continuamos. Bien, vamos a continuar. Y con eso concluimos como la primera hora. Ya me pasa un poquito más de la primera hora. Eh, todo lo que estamos conversando, una primera recomendación es consultar el currículum nacional y el programa curricular que le corresponda, el inicial, primaria o secundaria. Yo no lo tengo, Eduardo, solo tienes que pedir a los colegas de Piaget. Les escribes directamente, ahí está como host Jean Piaget, y ellos lo han estado publicando. De ahí voy a aprovechar mi anécdota, de varios que han estado pidiéndola, aprovechando el comentario de, de Eduardo. ¿No? Es decir, recuerdo que en la época de vida presencial me llevaba material para las charlas. Y uno empezaba por decir así como ahora, ¿no? 5:30 la charla, de manera presencial. Este, Empiezan a repartir, uno reparte su material, todo. 5:30, 5 minutos, 5:40 ya está dando la charla. Y luego me doy cuenta que esta es la versión virtual de eso. Alguien a las 6:10, en medio de la reunión del taller, levantaba la mano. Y mire, literal lo que decía, ¿eh? Profesor, no han entregado los materiales. Era alguien que había llegado a las 6 de la tarde, todavía reportó los materiales a las 5:30. No, no era que decía, no he llegado tarde, disculpen, ¿dónde los puedo recoger? ¿Me los puede hacer llegar? No, no, no. Directo, no me han repartido los materiales. Y a veces cuando uno tiene en una universidad, sobre todo un supervisor, te apunta de que no has entregar los materiales oportunamente. Y me da cuenta que su versión digital es esta, ¿no? Es decir, que a los colegas de Piaget lo han compartido, ahí está. Yo he tomado cuenta de que por lo menos 5 veces he visto compartir el material de trabajo en el chat. Yo no lo tengo, es decir, la presentación se la voy a pasar al final. Bien, entonces, si estamos de esa manera, entonces voy a poder leer todo. Antes de entrar al siguiente, me gustaría, porque para mí era como una mitad, algún comentario, que no se van a poder leer entre los demás. Yo voy a tratar de leer. Cuando el chat está activo, algunos colegas no respetan ni bien inician y iría lanzan respuestas y se tapa el texto e interrumpe. Ya, bien, ya. Bueno, si esta es mi última charla, no hay problema, no le va a hacer cambiar. Si tenemos una futura, yo sí soy creyente de que el chat debe estar libre, ¿no? Esa es mi forma de trabajar, ¿no? A ver, ¿qué más? Otro dicho. Alguien, sí, yo sí sabía, imaginaba eso, Jenny, de que yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a, les adelanto que si vamos a tener algunas clases más adelante, lo voy a poner eh, como condición. Es decir, solo voy a dictar si el chat está abierto para todos. No, no así porque en verdad, y tiene un sustento pedagógico eso, ¿eh? Es decir, la mirada socioconstructivista del aprendizaje hace que tú aprendes no solo de la persona que media, sino de las personas que interactúan contigo. Yo sé que puede haber malas, malas intervenciones, qué cosas no me han pasado acá con el grupo de Piaget, cuando por ejemplo se prendía la cámara y se podía prender el micrófono, pero forma parte del aprendizaje. Mira, pero es eso, ya no, ahorita no voy a hacer ninguna cuestión de estado al respecto, pero lo menciona que si tenemos otras futuras clases, el chat va a estar abierto para todos, pero igual, estando abierto para todos, ustedes podrían colocar mensajes directos, por si acaso. Pero bien, hasta este punto, alguna duda, consulta de lo que hemos avanzado, porque ya no la siguiente hora, sino los siguientes 45 minutos vamos a hablar acerca de los enfoques transversales. Así es decir, se aprende de otras personas, es decir, no solamente es de una manera directa, sino sería un adiestramiento y esa no es la idea. Pero bien,
¿Alguna duda, consulta? Vamos a empezar con lo de los enfoques transversales. Si estuviéramos en presencial, sí, si tenemos 10 así es. Puede ser que hagamos todos, pues que no lo hagamos. Eso también es un criterio mío. Les haría que leyeran el capítulo 2, donde se encuentran los enfoques transversales. Lo que vamos a hacer, en cambio, es ver un video del mismo ministerio, ¿no? Del mismo ministerio, no es un video mío, un video de Perú Educa, respecto a los enfoques transversales para poderlos revisar. Igual, cualquier comentario igual lo pueden escribir durante el momento que estemos pasando el video. Me confirma si se escucha y si se ve. ¿A qué llama el Currículo Nacional enfoques transversales y para qué sirven? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación, vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de tercer grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Les ha pedido, además, que hagan una lista de situaciones cotidianas donde estos derechos no se respetan. Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarlos, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Miguel es un estudiante de sexto grado, algo tímido y parco al hablar. Tiene un cierto grado de disfasia expresiva, por lo que presenta dificultad para producir oraciones de longitud o complejidad. Así, cuando le toca intervenir, articula las palabras con parsimonia. Sus compañeros se burlan de eso y el profesor, aún sabiendo de su síntoma, no le tiene paciencia, por lo que evita hacerle preguntas o no espera su respuesta y le hace la pregunta a otro que contesta más rápido. Pero un día lo vio llorar en silencio y de la conversación que sostuvieron tomó conciencia de que su impaciencia no solo lo estaba lastimando, sino que reforzaba la burla de sus compañeros y compañeras. El respeto se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. La confianza se traduce en la disposición a depositar expectativas en alguien, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento, más allá de cualquier circunstancia adversa.
el profesor de Miguel descubrió que el respeto y la confianza son valores que sus estudiantes deberían adoptar, pero que quedan como palabras vacías de significado si no se ponen en práctica cada día en el aula y si él mismo no da testimonio de estos valores. Máximo es profesor de una escuela multigrado en el sur andino y desde el primer día de clases ha establecido una regla muy clara. Nadie entra con hojotas al aula. Les ha dicho a sus estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las hojotas se quedan afuera. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijas, porque a la escuela no se puede venir disfrazadas de campesinas. El respeto a la identidad se traduce en el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales de los estudiantes. La justicia se traduce en la disposición a actuar respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. El respeto por la diversidad y la justicia son valores que todos los estudiantes deberían adoptar, pero Máximo no está dando ejemplo de eso. Debería recapacitar y comprender que, como docente, su sincero deseo de ofrecer lo mejor a sus estudiantes no puede consistir en tratar que ellos sean igual a él. Esther es una de las estudiantes con rendimiento más destacado de tercer grado de secundaria, además de ser una muchacha con mucha seguridad y facilidad de palabra. Sus compañeros varones, sin embargo, no la incluyen en las actividades que se organizan en el aula. Prefieren realizarlas con chicas que tienen una actitud más pasiva y que no discuten sus iniciativas ni pretenden liderarlas. Mayra, su profesora, por lo general no interviene en esto. Lo que le interesa es que las cosas se hagan y que las hagan en silencio. La igualdad se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia, incluidas por supuesto las de género. La empatía se traduce en la sensibilidad e identificación con situaciones de desigualdad, así como en el rechazo a los estereotipos que lo sostienen y justifican. La profesora Mayra sabe que la igualdad y la empatía de todos los estudiantes son valores que deben reforzarse en el aula, pero no está suficientemente atenta a las situaciones de discriminación que están ocurriendo allí mismo, como las que vive Esther de parte de sus compañeros varones. Los valores en esencia no son conceptos ni normas, son comportamientos cotidianos que si no se producen, pierden legitimidad y credibilidad. Teodora, docente del nivel inicial, se ha propuesto que sus estudiantes de 5 años interioricen el sentido de las 3 R del cuidado ambiental: reducir, reusar y reciclar. Y en conjunto han creado una serie de actividades como usar una sola botella para traer sus bebidas, con el objetivo de reducir el consumo de botellas de plástico desechables. También colocaron cajas forradas con distintos colores para clasificar los residuos sólidos. La justicia y la solidaridad ambiental se traducen en la disposición a evaluar los impactos ambientales de las actividades cotidianas y actuar contra ellos en beneficio de todas las personas. El respeto al ambiente se traduce en el aprecio, valoración y disposición al cuidado de toda forma de vida sobre la tierra. Justicia, solidaridad, respeto por el ambiente son valores que la profesora Teodora no solo conoce, sino que practica. Tiene claro que, si eso no se vive en el aula, las niñas y los niños no creerán en ellos. Los estudiantes de primaria en una escuela polidocente del nororiente del país comparten habitualmente responsabilidades en el orden y conservación de su aula y sus materiales educativos. Es parte de la política del centro educativo y se practica en todos los grados. Amanda, la profesora nueva de 5º grado, desconoce el espíritu de esta tradición y ha planteado a sus estudiantes una serie de estímulos para el turno que cumplan mejor con su responsabilidad,
propiciando una rivalidad notoria entre ellos alrededor del premio. La responsabilidad por el bien común se traduce en la disposición a valorar y proteger los bienes compartidos por cada miembro de un grupo. La solidaridad se traduce en la disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles. La responsabilidad por el bien común y la solidaridad son valores que en esa escuela se practican, pero que la profesora Amanda ha distorsionado. En el momento que ha reemplazado la orientación al bien común del esfuerzo colectivo por la orientación al mérito y el lucimiento individual, ha roto la cohesión, ha dividido al grupo y ha traicionado el significado de ambos valores. Adelina propuso a sus estudiantes del ciclo intermedio de educación básica alternativa un proyecto de investigación para el área de ciencias sociales que requería, entre otras cosas, hacer entrevistas a diversos personajes de la comunidad. Una vez iniciado el proyecto, pese al entusiasmo de los estudiantes por esta tarea, Adelina pensó que hacer las entrevistas no era una buena idea después de todo, porque se iba a perder mucho tiempo. Entonces se retractó y les dijo que ya no las hagan y que se basen solo en la información que puedan recoger de internet. Cuando algunos estudiantes protestaron, argumentando que esa información era clave para la investigación, Adelina les dijo que en todo caso sería algo voluntario, pero que le interesaba sobre todo que el trabajo esté listo la próxima clase. La superación personal se traduce en la disposición a adquirir cualidades que mejorarán nuestro propio desempeño y aumentarán nuestra satisfacción con nosotros mismos. La flexibilidad se traduce en la disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar nuestros objetivos cuando surgen dificultades. La superación personal y la flexibilidad son valores que Adelina considera muy importantes, pero que sin darse cuenta, está contradiciendo al proponer a sus estudiantes realizar una tarea aplicando la ley del menor esfuerzo. Si le preocupaban los plazos, pudo discutirlo con ellos para encontrar soluciones sin perjudicar la calidad del trabajo ni desalentar el entusiasmo por la responsabilidad asumida. Como se ha podido apreciar, los 7 enfoques transversales que plantea el currículo nacional iluminan formas de actuar y de relacionarse al interior del aula y de la institución educativa durante el proceso de enseñar y aprender. Los enfoques transversales no son contenidos curriculares. Se expresan en la calidad de las relaciones humanas, no en conceptos ni en normas de conducta. Se aprenden observando y valorando modelos de comportamiento, no por obediencia a un reglamento. Por lo tanto, los docentes y directivos de una institución educativa son los que tienen la primera responsabilidad en el esfuerzo de ser coherentes con los enfoques transversales en su manera de actuar y de relacionarse con los estudiantes en cada circunstancia. En algún comentario estoy leyendo de que a algunos se le puede haber debido el internet. Saben que repetir el video sería bien largo, pero lo que voy a hacer es les voy a compartir el link del video para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Eso sí puedo hacerlo. Recuerden, el video es del ministerio mismo, es de su plan que tuvieron cuando se insertaba el CENEP. Por alguna razón que yo desconozco, lo han sacado de la red y lo han colocado en oculto. Entonces yo les voy a pasar a los colegas de Piaget el link del video, pero que va a ir a mi página. ¿Ya? Yo le guardo en mi página de YouTube, pero no es que sea mío, sino que es del ministerio. Yo se lo voy a enviar a los colegas de P, lo voy a guardar ahí. Bien, continuemos entonces. Sí, va a ir junto con el PPT. Lo voy a poner ahí debajito
Del PPT voy a poner el link. Continuemos, vamos a ver. Primero si se ve, sí, está bien. A ver. Ajá. Ya. Y ahora surgieron las líneas negras. Es siempre un caso. Ya. Enfoques transversales. Lo que hemos visto está en capítulo 2 del CENEP, o sea que yo les recomiendo que lo lean. Pero estamos hablando en general. Mary hace una pregunta, a ver si me ayudan los demás. Maestro, una consulta del área de comunicación, ¿qué enfoque debe ir de la mano? Pero su respuesta me dice, ¿pero estamos hablando de esto o estamos hablando del enfoque pedagógico? Porque así ocurre, ese siempre ese riesgo de dar charlas. Una persona está dando una charla respecto a competencias y de un momento a otro me salieron con que explique cómo se procede asimilación y acomodación. Entonces, si me precisas, Mary, con gusto. Ahora, en cualquier caso, si te estás refiriendo a tu área tiene el enfoque comunicativo, el communicative approach como enfoque para su enseñanza. Mira, sí, Ronald, lo voy a poner aquí debajito acá, en nuestros lados, en el PPT, va a ir la dirección del link. De todas no creo, pero ya nos vamos a organizar. Ya, los enfoques transversales están asociados al perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso habla de las competencias, ¿no?, que se van a desarrollar, pero en realidad en nuestro currículum las competencias y los valores son como paralelos, ¿no es cierto? Desarrollamos tanto competencias como valores. La educación básica moderna tiene esa combinación. Lo de las competencias queda siempre bien claro, en el sentido de que se las trabajan en las áreas. Pero los valores, por su naturaleza, a veces suelen quedar fuera, no se suelen considerar. Y ahí es donde ingresa el tema de los enfoques transversales. Como hemos visto, el artículo 8 habla de los principios de la Ley General de Educación, y los enfoques es cómo concretamos esos principios en la institución y en el aula. Una manera de verlos es de esta manera. Los principios de la educación peruana son generales, ¿cierto? Son que todo el sistema educativo, que toda la sociedad los debe abrazar. Eso que hemos hablado de equidad, interculturalidad, inclusión. En cambio, el enfoque es lo que hacemos con ese principio para trabajarlo en la escuela y en el aula. Lo que hemos visto en el video. Son estos. Está fundamentalmente agregado 2, el de igualdad de género, ¿no?, y el de orientación al bien común. Los demás tienen sus equivalentes. Ese es todo un tema, y supongo que ya viendo por el tiempo, no vamos a llegarlo. Por ejemplo, trabajar todo el tema de igualdad de género es fundamental. Hay una, creo yo, malinterpretación de lo que implica ese enfoque, que no es otra cosa, me adelanto porque supongo el tiempo nos va a ganar, no es otra cosa más que decir que hombres y mujeres tenemos exactamente los mismos derechos, los mismos deberes y merecemos por lo tanto tener las mismas oportunidades. No dice nada más. Cualquier otra cosa que le inventan es totalmente falsa. Del resumen de lo que hemos visto, nos dicen que los enfoques transversales deben ser parte de la propuesta formativa de la institución educativa. Es decir, en la escuela se deben vivenciar esos enfoques transversales, porque es donde nosotros podríamos vivenciar esos valores. Uno podría decir intuitivamente, bueno, para la sociedad también debería ser, sí, pues, pero la sociedad tiene
otras influencias responde fundamentalmente en el tipo social que tenemos, que es de carácter capitalista, a factores económicos, a grupos económicos y grupos de poder que brindan determinados valores que quieren que la sociedad los asuma para favorecer sus criterios de consumo, ¿no? No les tengo que poner ejemplos, eso es visible. Pero desde la escuela es donde deberíamos trabajar esos valores para que a futuro esos principios solo guiados por la ganancia y el dinero no sean los únicos que se privilegien, sino estos que estamos hablando de interculturalidad, inclusión, derechos, igualdad de género, etcétera. Pero poco a poco, es desde la escuela. El otro elemento que nos dicen es que no basta colocarlos en la presentación o en la planificación, sino llevarlos a la práctica. Otra vez, se indicaba en el video, el enfoque transversal te reta al ser un valor. Las competencias, los conocimientos pueden quedarse en pausa, pueden quedarse de manera suspendida, pero el valor no. Es decir, me explico. Es decir, a ver, ya tú puedes saber en una oración cuándo se coloca sujeto, verbo y predicado, cuándo se coloca objeto directo. Lo aprendí, me acuerdo que estaba en la escuela. En el mundo real nunca lo vas a utilizar, pero tu conocimiento está ahí y alguna vez que te den una oración lo podrías subrayar. Las competencias es igual, ¿no? Nuestra capacidad de análisis, de ver las noticias, de analizarlas, etcétera, está siempre ahí. Vemos los noticieros, vemos los periódicos, vemos la televisión, ¿no? Pero puede ser, les debe pasar, a mí me pasa muy seguido, que hay algún fin de semana, o a veces día de semana cuando descanso, no quiero saber nada de lo que está ocurriendo en el mundo. Y simplemente dejo de ver noticieros, dejo de leer periódicos, dejo de escuchar la radio. Apago mi capacidad de análisis. Y luego, obviamente, del día lunes o cuando termina mi descanso, estoy nuevamente informándome en el Facebook, en X, en la televisión, en YouTube, etcétera, acerca de qué ha ido sucediendo. Es decir, la competencia se puede aprender y apagar. Eso no ocurre con los valores. ¿No es cierto? Tú no puedes decir, ninguno de ustedes puede decir, yo soy honesto de lunes a viernes, sábado y domingo no soy honesto. O yo soy laborioso de abril a diciembre, de enero, febrero y marzo no lo soy. No, el valor es algo que se mantiene de manera permanente. Por lo tanto, como dice aquí, es un error pensar que voy a hacer actividades para desarrollar los valores. No, es decir, los valores se trabajan, forman parte de tu ser, de la manera como te relacionas con los otros. Y eso es fundamental para trabajarlo. Como mencionamos, ¿no?, en el enfoque de derechos, que es el que está vinculado a la democracia, no he podido detectar preguntas que hayan habido históricamente, pero trabaja el valor de conciencia y derecho, libertad y responsabilidad y diálogo y concertación. Estoy retomando del CENEP, ¿no es cierto? Esos son los valores que se trabajan. Es básicamente que el estudiante sepa que es un sujeto de derecho. Ahora, es importante entender, esto ya es un trabajo más nuestro desde la escuela, entender que si tú eres un sujeto de derecho, eres también un sujeto de deberes, es decir, solo puedes exigir aquello que has cumplido, es decir, solo puedo exigir ser tratado como ciudadano si cumplo ser un ciudadano, ¿no? Por eso se habla de que los docentes promueven el conocimiento de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, porque no digo que su escuela así lo sea, pero hace 20, 30 años las escuelas eran bien verticales, es decir, eran bien autoritarias. El alumno llega tarde, parado en el patio 1 hora. ¿No es cierto? El profesor llega tarde, pasa nada más, no pasa nada. El alumno lleva celular, se lo decomisan. El profesor lleva celular, no se lo decomisan, ¿no? Es decir, no digo que todos, ahorita ustedes me dicen, Julio, en mi colegio no es así, pero en el promedio de los colegios hay esa cultura autoritaria que se mantiene y se reproduce, y que justo es lo que se tiene que trabajar.
El enfoque inclusivo, el de atención a la diversidad, que responde al principio de inclusión, del que hemos visto, habla de respeto a las diferencias como valores, equidad en la enseñanza, que lo mencionamos en un ejemplo, y confianza en la persona, ¿no? Eso está bien definido. Hemos visto, por ejemplo, el respeto a las diferencias, no estigmatizamos a nadie por ninguna razón. En el tema de la inclusión hay que tener mucho cuidado, porque vivimos de una cultura que normalizó muchas prácticas incorrectas de manera, no sé, tolerable, digamos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo haber escuchado aún en colegio unas bromas con docentes que eran evidentemente afrodescendientes, y ese término también es un tema para cuestionarlo, porque básicamente yo soy también afrodescendiente, todos lo somos, ¿no? Pero era así como una broma de no digan nada porque ellos son negros y los negros después del mediodía no entienden, y todo el mundo ja, 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 ja. Y cuando uno corregía eso, Julio, tú eres ahí, todo un aguafiestas, solo estamos haciendo una broma. Pero en la broma traduces un acto discriminatorio, ¿no es cierto? Entonces, desde la escuela se tiene que trabajar eso. Otra vez, no como una clase, no como una actividad, sino como una forma de relacionarnos, ¿no? Lo que hablamos de la equidad en la enseñanza, el de darle más al que más necesita, ¿no? Y el trabajar la confianza en la persona. El hecho, y eso se mira cuando se habla de demanda cognitiva, el tener altas expectativas acerca de los aprendizajes de los estudiantes, porque si tú tienes obviamente bajas expectativas, tú no enseñas pensando que tu alumno no va a aprender, lo que va a pasar es que no va a aprender. Simplemente tu hipótesis de trabajo va a cumplirse, va a suceder. Veamos hasta donde el tiempo nos dé algunas preguntas al respecto. Misma lógica, 3 minutos, 7:13, hasta las 7:16. Lamentablemente ahora ya sé con pena que no pueden compartir el chat. Ya veré con los colegas de PIEC para que mis clases eso no ocurra. Si es que tenemos más clases, también puede ser que sea. Ya, Claudia, pero justo por esa razón le mando la hoja de trabajo. Sí, en la pantalla también, ya se... No sé qué pasó. Antes estuvo muy bien sin esas manchitas negras que son, en realidad son los mandos flotantes. Ya los voy a tratar de mover para que no les interrumpa. Voy a leerlo, igual de todas maneras. Raúl, un estudiante que presenta ceguera, se ha integrado al grupo de primer grado, a pesar de que se realizó un proceso inicial de sensibilización en el grado. Los docentes han notado que los estudiantes se evitan incorporar a Raúl en sus actividades. Incluso un docente ha escuchado a un estudiante decir: no hagamos grupo con Raúl. Como no ve, pienso que no podrá hacer bien las tareas. Ante esta situación, los docentes buscan que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas con ceguera. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Entonces, a ver, veamos ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Están discriminando a Raúl, que tiene ceguera. ¿Pero de qué? Si me formulas mejor la pregunta, con gusto la contesto. Contribuye a la orientación de la capacidad y el beneficio de la competitividad. Exactamente, Ana. Así, esta pregunta no la he entendido. A ver, voy a tratar de hacer una exégesis. Si quiere decir que en qué contribuye el que incorporemos a personas con ceguera a que seamos una mejor sociedad, es eso, que justo hemos hablado de que tenemos un principio democrático por el cual protegemos a las personas, un principio de inclusión, un enfoque inclusivo, un enfoque de derechos, ¿no es cierto? Entonces, el incluirlos a todos nos hace una sociedad más diversa, y eso nos permite a nosotros ser una sociedad mucho más competitiva, mucho más integrada a futuro. Está. Una más. Esta también es inclusión, ¿no? Esta también es inclusión.
3 minutos y de paso que ahí tengo un tiempo para que hagan preguntas y ahí ya vamos concluyendo. 7:22, 7:25. Bien, vamos aprovechando el tiempo. O sea, sí, pero ustedes me están diciendo cierto, no les he dado ningún descanso. Mis disculpas por eso. Pero pensé que era mejor así de largo y terminar con tiempo hacia el final. Pero es verdad, no les he dado descanso, debí haberles dado, pero ya, el tiempo siempre queda siempre corto. Un docente tiene como propósito realizar actividades que promuevan la inclusión de los estudiantes que presentan discapacidad. Estos estudiantes pertenecen a la misma aula. En el marco de trabajo en equipo, esa es la condición, ¿no? En el marco de trabajo en equipo, ¿no? Y promover la inclusión, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? O sea, acá aparece ese concepto de acción pedagógica. Cuando hablamos de acción pedagógica, recordemos que se está refiriendo a una acción pedagógica de carácter constructivista, ¿no? Es decir, una acción centrada en el estudiante, ¿no? Entonces, va a ser, ¿cuál de estas está más centrada en el estudiante? Ahí siempre recordemos un elemento. Podría haber una mejor respuesta, pero nuestras respuestas siempre se van a circunscribir a lo que está ahí, a las 3 opciones. No hay otra más, ¿no? Eso es todo lo que va a haber. Entonces tenemos A, promover una dinámica para la conformación de equipos en la que intervengan todos los estudiantes, luego propiciar condiciones para que todos ellos participen en las actividades propuestas y desarrollen sus potencialidades. O será motivar a los estudiantes para que se organicen por equipos y verificar que los estudiantes que presentan discapacidad formen parte de equipos distintos. Luego pedir a sus compañeros que los apoyen en la realización de todas las actividades. C. Organizar a todos los estudiantes por equipos, de tal manera que los estudiantes que presentan discapacidad pertenezcan al mismo equipo. Luego a los dos estudiantes asignarles tareas específicas, diferentes al resto, para que las realicen a su propio ritmo. Aquí, y viendo sus respuestas, porque han sido variopintas, han habido varias,
eh, me permite cerrar con un comentario, ¿cierto? Eh, ¿quién elabora las preguntas? El Ministerio de Educación. Entonces tenemos que responder en el sentido de que el Ministerio desea. Además, también pensar, y eso es importante, que el Ministerio te hace las preguntas desde una mirada ideal. ¿Qué sería lo ideal? No, no lo real, porque luego ustedes pueden decirme, Julio, yo en mis clases hice la B, ¿no? Que es poner a los chicos que tenían discapacidad en grupos distintos y pedir a los chicos que los apoyen y funcionó, sí, pero aún ahí eso es discriminador. Es una discriminación de carácter positivos, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, Esther está mencionándolo correctamente, ¿no? Ella dice, la A, porque están participando todos los estudiantes y participan todos ellos sin discriminar, exacto. En la B, aunque sea de manera positiva, hay discriminación, ¿no? En la C, hay también discriminación, más abierta, pero igual, ¿no? Los ponen en un mismo equipo, les coloca tareas específicas y las realizan a su propio ritmo, súper discriminador. La única que no es discriminadora es la A. Forman equipos, intervienen todos y propicia las condiciones para que todos participen en las actividades propuestas. Es decir, no ignora que tiene estudiantes con discapacidad, sino que genera como docente las condiciones adecuadas para la formación de los estudiantes. Ahí está. Bien, bueno, el tiempo siempre ingrato, nos hace que vayamos culminando por aquí. No sé si hay alguna duda, consulta, ¿no? Espero que les haya servido. Este, eh, la idea ha sido, muy bien, Ronald, la ves discriminadora porque si tú colocas a los estudiantes en grupos específicos y luego le pides a los compañeros que lo apoyen, le estás tratando un trato diferencial. Y aunque sea positiva, sigue siendo discriminación. Eso. Por eso, ya muy bien, Ana nos dice, pero cuando nos capacitaron para discapacidad nos hacen cambiar los criterios de evaluar, cierto, pero ese ya es el mundo real. Recuerden eso. No, no es, aquí te están preguntando sobre la parte ideal. Tenga siempre en cuenta. Bien, no sé si nos volveremos a ver porque este nuevo formato que tienen los colegas de Piaget, no sé cómo se va a ajustar a mis tiempos y al tiempo de ustedes. Yo les agradezco mucho por su participación. Les adelanto que si nos volvemos a reunir, yo sí voy a pedir que el chat esté abierto. Ustedes pueden enviar mensajes directos también. No sé si eso va a pasar. Yo ahorita, antes de irme a tomar mi lonche, les voy a enviar el PPT. En el PPT voy a poner el link del video que me están pidiendo y eso queda para ustedes.
posible. Un abrazo a todos ustedes y supongo que eventualmente nos estaremos viendo.